que vuelve a estar con ustedes. Cuando yo empiezo a compartir la pantalla, tengo que, no puedo admitir a nadie más por la cuestión de que no los veo. Y no puedo dejar de compartir y para dejar entrar. Es decir, que si se les hizo tarde un día y ven que no tienen acceso, es porque ya estoy compartiendo la pantalla. Eso es importante. Voy a grabarla, la clase. Me es un poco lento el tema de compartirla, pero bueno, las clases van a estar grabadas. De a poco las iré subiendo al grupo, pero es todo un trámite que tengo que hacer. Nos vamos a manejar solo por ahora con el grupo de Facebook. Todavía no tengo habilitada el aula virtual, así que todo es al grupo. Preguntas, dudas. Me pueden enviar mensaje por el mismo grupo de Facebook, mensaje privado, si tienen alguna duda específica. Y bueno, el link a todas las clases lo voy a subir y lo voy a compartir también allí. También hay un correo que después se lo daremos, que es para los trabajos prácticos, para enviarlos. Celia. Sí. Discúlpame, ahí en el instructivo que yo les voy a mostrar ahora, ahí está la dirección de los trabajos prácticos, que es el correo donde ustedes van a tener que subir los trabajos y se pueden comunicar conmigo, porque yo a veces no veo tanto el Facebook, pero el correo sí. Tienen esos dos vías, el Facebook o el correo, para estar en contacto con la cátedra. O sea, no, ya veremos el aula virtual, yo ya la voy a abrir ahora. He tenido un inconveniente y no he podido, pero ya la semana que viene ya la vamos a habilitar para que se comuniquen por ahí. Pero a veces vieron que no anda muy bien el aula Sí, pero abierta, que todavía no la pueden abrir, Marcela, porque yo no tengo el correo institucional, no tengo el correo de ingeniería. No, pero me dijo, claro, pero me dijo el Emilio que la abriera yo. Lo que pasa es que yo estaba enferma. Sí, yo como no pude, pero esto tendríamos que hablarlo a solas nosotros. Bueno, estamos todos aquí. Bueno, por ahora, pero, bueno, es que por ahora nos manejamos así. Igual el link, como yo creo que te lo voy a, yo sí tengo el correo institucional, me dijo que te lo abriera yo, cualquier cosa ya me encargo yo, pero manejémonos ahora con lo que tenemos. Bueno. Facebook y el correo. Recuerden que esta materia para rendir la materia es un examen final, no se promociona. Y se rinde a lo que se llama a programa abierto, es decir, no se prepara tema, es un examen individual, virtual por ahora, del programa. Para poder rendir tienen dos posibilidades, rendir como alumno regular, si alcanzan la regularidad. Para alcanzar la regularidad tienen que aprobar los trabajos prácticos que tienen este año. No tenemos parcial. Con los trabajos prácticos no les pedimos la asistencia, solo los prácticos, se obtiene la regularidad. ¿Qué más? Pueden rendir regular, es un solo examen oral. ¿Qué pasa? Generalmente algunos alcanzan a rendir antes que se venza la regularidad, otros no. Entonces ahí quedan libres por pérdida de regularidad. Se puede rendir igual, libre la materia por pérdida de regularidad, pero en ese caso tienen que hacer un trabajo escrito, aprobarlo y después el examen oral virtual es igual que el examen de los alumnos regulares. Siempre rinden con el programa que cursaron, porque generalmente yo lo suelo cambiar todos los años, no todo, pero algo. Entonces siempre rinden con el programa que cursaron. Tenemos la biblioteca cerrada, algunos libros están en PDF, no todos, pero les estamos dando una bibliografía alternativa. Bueno, también para rendirla tienen que tener Historia 2 rendida. Sé que hay algunos chicos que han perdido la regularidad de Historia 2, me han comentado, me escriben a mi correo, solo esos chicos que tienen ese problema.
Yo ya les he contestado mensajes los que me escribieron, pero bueno, quiero explicarles bien cómo es. Y bueno, igual, bueno, veremos cómo hacemos. Nosotros siempre empezamos el año con un trabajo de integración con la cátedra de arquitectura. 3, ya sé, con arquitectura 3 que tienen con el arquitecto José María Silvestro. Ese programa es un programa en base a un arquitecto del siglo XX, importante. En este año han elegido a un arquitecto mexicano, que nosotros veremos, pero más adelante. Pero igual ustedes, en este caso, lo van a empezar a analizar, porque tienen que hacer un trabajo en base a una obra de él. Profe, le hago una Sí. pregunta. Yo, por ejemplo, puedo cursar casi todas las materias de tercero menos arquitectura 3 por una correlativa. ¿No hay problema? Bueno, en el caso de los que, eso también vamos a tener que hacer un práctico paralelo, los que no hagan. No te preocupes, lo pueden hacer igual. Lo que pasa es que no van a estar criticados por José María, pero que nos lo entreguen a nosotras. Menos la maqueta. Bueno. No, que hagan la maqueta. También. Sí, que lo haga igual, igual. Porque ese práctico lo tienen que aprobar, sería el primero a aprobar para la regularidad. ¿Tengo bueno. que tratar de cursar arquitectura 3 o algo así? No, ¿o simplemente solo hacer el práctico. El práctico es de un arquitecto mexicano que se llama Barragán, tal vez algunos lo conocen. Bueno, y lo primero que vamos a hacer, sé que queda un poco violento porque le tengo que anunciar un práctico, pero tiene que ver sobre todo con los tiempos que manejan en el taller, ¿no? En el taller proyectual. Claro. Ustedes van a empezar, mañana empiezan con el taller. ¿Mañana empiezan con el taller? Sí. Sí. Bueno, entonces, claro, ahí ya nosotros como estamos antes que ellos, le tenemos que dar primero el práctico. Y va a ser lo que van a empezar a trabajar en arquitectura, por eso es el tema de que tienen que empezar a analizarlo. Les vamos a subir bibliografía y también bibliografía y un documental que hay sobre este arquitecto. Es un poco un acercamiento vamos a hacer a él más intuitivo, tal vez que histórico, más desde el análisis arquitectónico, pero en su momento, cuando nos toque ver arquitectura latinoamericana, lo vamos a volver a ubicar en nuestro, diríamos, esquema histórico. Bueno, creo que si tienen alguna duda me preguntan ahora, si no la profesora les va a empezar a explicar el práctico. Buenas tardes, profe, yo tengo una duda. Sí, le escucho. Quería saber si la bibliografía la van a subir directamente cuando tengamos acceso al aula abierta o por Facebook. No, yo la comparto en el Facebook. Igual después todo lo volvemos a pasar, lo tienen en los dos lados, pero yo, como yo me manejo más con el Facebook, es que también terminamos de dar una unidad y ahí les subo el PDF del teórico y la bibliografía. Muy importante también, esto me da lugar a que les comente algo. Obligatorio siempre es lo que doy en clase. Si lo que vemos en clase, todo eso es obligatorio. No hay el mismo discurso en los libros, porque yo armo la clase con muchos libros. No les podría reconstruir todo lo que he leído para que armaran el mismo discurso. Entonces, una cosa es lo que se ve en clase. A veces la bibliografía acompaña lo que yo digo, pero a veces no. ¿Está claro eso? No pueden ir al examen solo con lo de clase o solo con lo de la bibliografía. Bien, hay dos tipos de bibliografía. Una bibliografía que es la obligatoria y otra que es una bibliografía que se llama de referencia. ¿Qué quiere decir? Damos un tema y a ustedes les quedó duda. Entonces van a la bibliografía de referencia. No sé, por ejemplo, no sé, vemos la obra de Wright y bueno, tal vez no les quedó muy claro cómo vimos una casa, entonces van a la bibliografía de referencia y se les aclara. La obligatoria es la que amplía en general algunos temas o refuerza algunos temas que doy. La obligatoria es más corta, no es muy larga,
Pero esa sí la pregunto como si fuera un tema de clase. Es decir, en la clase yo les puedo hacer desarrollar tanto lo que vieron, el tema de la clase, o esa bibliografía que yo les coloco siempre. Esto es obligatorio. También es muy importante porque es algo que he detectado en los exámenes finales. Yo les comparto desde siempre, les comparto el PDF de la clase. Generalmente, bueno, ahora tendrán las clases grabadas para los que no puedan asistir a la sincrónica. Generalmente resumen mucho la clase y eso baja la nota mucho. Porque la clase ya de por sí es un resumen. En la clase vemos como un resumen de los temas, ¿no? Y en el PDF hay un esquema de la clase. Si resumen el esquema más lo que dije en clase, les queda nada. Entonces eso recuerden tenerlo en cuenta porque en el examen eso se ve y se nota mucho. ¿Alguna otra duda? ¿Quiénes tienen la historia 2 aprobada? Pueden ponerlo en el chat. Yo, como para tener una idea. 1. Son pocos. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Nada más. Profe, Sí. buenas tardes. Sí. Perdón que interrumpa, quería saber si podía enviar su mail por el grupo de Facebook. Sí, lo voy a Puede subir ser después de la por clase, el se lo tema de la subo. pérdida de la regularidad. Sí. Yo les voy a subir el mail. Recuerden el mail solo para este tema. Porque Si no, que me te llegan escriban como por ganas. mensaje privado en Facebook. Sí, igual les pedí a algunos que por el tema este. Bien. ¿Alguna otra duda? El programa lo subiré pronto, todavía no me queda poquito, pero no es que lo revea, pero les voy a poner algunos links de la bibliografía nueva, sobre todo. Profe, Bien. Sí. yo tengo una duda con respecto a, sería la carpeta, ¿sí? ¿Sería necesario algún tipo específico de carpeta o una tipo bitácora? Porque eso no lo exigieron en Historia 2, no sé si... No, en general los prácticos, de acuerdo a cómo se los pida la profesora y el tamaño, eso no. No, yo no pido carpeta de dibujo, no. Bueno, muchas gracias. No, porque me ha pasado que tienen unos dibujos preciosos, pero después no saben hablar en relación a los dibujos, así que bueno, no. Profe, yo tenía una duda. Ya escucho. Mi duda es, en Facebook o en el aula abierta, ¿qué material en específico va a quedar? ¿Bibliografía, las Todo va a clases estar grabadas y PDF? todo va a estar en las dos, así que no se preocupen por eso. Por Bien, ahora muchas en gracias. Facebook. Todo. Sí, Las clases, la bibliografía, todo Celia lo sube al Facebook, sí. a la página que ha armado. Y Bien, ¿y las horas de consulta? bueno, las horas de consulta por ahora, seguro para el práctico, después, bueno, Marcela verá como ahí al correo Claro. tal vez, o como ella vea que quiere. En las horas de consulta todavía no me he definido cómo hacerla, pero creo que voy a tener que hacerla. Generalmente hago una virtual, pero cuando es antes de un examen, ¿no? Todavía las de todos los días por mensaje me pueden enviar si tienen alguna duda. Me tengo que organizar. Esa le contestaré la clase que viene cómo me organizo. Bien, muchas gracias. Lo mismo, Entonces, sí, lo mismo. las clases de hoy serían de teoría y después Sí. tendríamos clases de consulta. Digamos, así sería la organización. Sí, los ¿Así? lunes vemos teoría y bueno, y ahora inician un práctico, van a tener consulta con el práctico, ya la clase que viene veremos, porque no hemos hablado con la profesora, estuvo enferma. Entonces ahora se ha recuperado, creíamos incluso que tenía COVID, así que ha sido complicado. Bueno, entonces ya la clase que viene, ella nos dirá cómo organizamos las consultas de los prácticos. Los lunes ahora son de la teoría. Queda grabada, no esperen que van a demorar un poquito en subir porque tengo que hacer todo un trámite para compartir el video. Pero bueno, por eso la idea de lo sincrónico también es para que pregunten las dudas.
¿Mm? Y para que pueden hacer, las dudas las pueden, si no me quieren interrumpir, pueden interrumpirme, si tienen dudas me interrumpen mientras estoy hablando, esa es la idea de lo sincrónico, para preguntarme alguna duda, o pueden escribir en el chat y al final, cuando yo dejo de presentar, la leo y la respondo. También me pueden enviar un mensaje con algunas dudas y las vemos. ¿Mm? Pero la idea sobre todo de la clase sincrónica, si no yo se las puedo grabar y subir, es que ustedes consulten las dudas que tengan cuando yo estoy dando la teoría. Por eso no tengo problema, interrumpan. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien, entonces Marcela, si vos querés explicarles el ¿Sí? práctico, así después. Bueno, miren, ahí Celia, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes, ya nosotros nos vimos en primer año, de algunas caritas me acuerdo, de otras no, y otras que no veo, porque entre que tengo fallas de internet, que veo algunos, se me apagan todos. El práctico lo vamos a hacer junto con la cátedra de José María Silvestro y Rosana Bruglia. Ustedes tienen que entregar este práctico el 15 de abril, o sea, mañana, muy rápido. Las críticas se las van a hacer José María, Rosana y yo. O sea, vamos a criticar todos juntos. Ustedes van a tener el instructivo hoy, ya del práctico. Yo os voy a explicar ahora. Y ya mañana van a entrar a la cátedra de José María con una idea aproximada de lo que tienen que hacer. Es un trabajo, como decía Celia, intuitivo y de análisis de este arquitecto, de una obra del arquitecto que es Barragán, que es un arquitecto mexicano. En el caso de los chicos que no cursen arquitectura con Silvestro, no importa, lo hacen igual al práctico. Vamos, y se los voy a criticar yo sola, no importa porque es un práctico, lo que pasa es que los de arquitectura van a tener como doble práctico aprobado, lo van a aprobar y lo van a aprobar para nosotras en historia y para arquitectura. Si lo desaprueban para las dos también. Los que cursen solo una materia, lo harán solo para una materia. ¿Está claro? El práctico es grupal, pero lo pueden hacer solos en el supuesto caso, pero ya les digo, que lo tengo acá, ya se los comparto, de 4 personas como máximo. Ahora, yo lo voy a compartir, lo voy a explicar, y ustedes, cuando no entiendan, me interrumpen, prenden el micrófono y me hablan, porque yo no lo voy a ver, me va a pasar como Celia, yo voy a estar, pero no voy a ver voy a ver solo el práctico. Celia, te pido que vos me digas si se ve. Bueno. Lo voy a compartir. Minuto. A ver. No lo puedo. Aquí está. No lo puedo compartir, Celia. ¿Qué tengo que poner? ¿Una pestaña? Ahí está. A ver. Donde dice presentar ahora, tenés que poner, ¿lo tenés abierto en la computadora antes? Ahí está. Ahí está. ¿Ahí No, lo pero ven? no. Ahí está empezando, Marcela. Ahí está. ¿Para qué me voy a apagar yo? Porque si no.
¿Por qué se ve tan chiquito? ¿Se ve chiquito? A ver. Hay que Momento. poner barra lateral, a ver. Ahí está mejor. Ponele, a ver, bueno, no sé si ahí lo alcanzan a leer los chicos. A ver. Sí, profe, se ve igual. Ah, bien. ¿Se ve? Sí, dice que sí. Bueno, a ver, esperen, que la que no lo ve soy yo ahora. Un momento, por favor. Dios mío. Me olvidé, ya del año pasado, este año me olvidé cómo era. Bueno, No, tenés que practicar, sí. sí. Bueno, como ven, dice Historia de la Arquitectura 3 y Arquitectura 3. Son las dos cátedras, es que vamos, o sea, el trabajo se va a aprobar para las dos cátedras. El mail de la cátedra se los he escrito acá. El mail nuestro de historia, historia.arquitectura3uncuyo@gmail.com. Ahí van a tener que mandar los trabajos prácticos y preguntarme si tienen alguna consulta personal conmigo, se pueden comunicar por ahí. El trabajo práctico, el tema es la cuadra de San Cristóbal y Fuente de los Amantes del arquitecto Luis Barragán. El año de la obra es del año 64 al 69, está ubicado en la Ciudad de México. Estos son los datos duros de la obra. Y aquí viene el instructivo propiamente dicho. Grupos como máximo de 4 personas. Vamos a trabajar en un formato A2. Les he puesto al lado la medida del formato A2. La mitad de esa hoja la van a usar en forma vertical, la mitad la van a usar para análisis y la otra mitad para hacer esa maqueta intuitiva. El análisis es un análisis por medio de imágenes, sin un análisis, no tienen que escribir un ensayo ni desarrollar una teoría, sino que es un análisis por medio de imágenes y con flechas, indicando las distintas partes que vamos a analizar. El análisis es urbano, paisajístico y arquitectónico de todo el proyecto. Son 3 puntos, acá van a ver, el punto 1, el punto 1 que es paisaje y arquitectura, el paisajístico y la propuesta. Primero, ubicación geográfica dentro de la trama urbana, implantación del conjunto, composición y relación con el paisaje. ¿Cómo van a hacer ese análisis? Y bueno, tendremos que ubicar ese conjunto dentro de la trama urbana de la ciudad donde haya sido implementado o haya sido proyectado el conjunto. Todo por medio de imágenes. Entonces, ¿en qué lugar de la trama urbana? ¿Cuáles son las calles que los rodean? No sé si cerca hay un río, una cadena montañosa, el mar, la playa, montaña, no sé. Todo lo que lo rodea a nivel paisajístico y también urbano y territorial. Vías rápidas de comunicación, una ciudad importante, un asentamiento importante. Luego, ¿cómo se articula ese proyecto al paisaje circundante? Todo esto que yo se los estoy diciendo con palabras, ustedes me lo tienen que mostrar con imágenes. Traten de mirar mucho el proyecto, comprenderlo, mirarlo más que nada por fotos y por plantas, y van a ver cómo se relaciona con el paisaje. Si es un cubo que se apoya en el paisaje simplemente o si es una forma orgánica que se adapta al paisaje y necesariamente no tiene que ser orgánica, sino que puede ser una forma geométrica que se adapte al paisaje. La materialidad de ese proyecto.
qué materiales están utilizados, pero todo tipo sacar una foto e indicar con flechas, ladrillo, hierro, qué colores, qué texturas. No, insisto, no quiero un libro, no quiero que escriban una chorrera de detalles y no, quiero que hagan, es como que ustedes se pongan a mirar la obra, las 4, las 3 personas que sean del grupo, y la conozcan a fondo, se pongan a reconocer cada uno de los materiales, cada uno de los detalles, cada uno de estos elementos, el entorno, con el paisaje y lo que quiere expresar. Después la forma, la morfología en la construcción del paisaje. Esa forma, qué sistema positivo ustedes pueden ver, si es orgánico, si es ortogonal, si hace alusión a algo típico del lugar, propio de la cultura mexicana o no, o responde a otro requisito. Por eso ustedes van a tener también una serie de material gráfico para leer en base a esta obra que tienen que analizar. Y una vez que hacen todo ese análisis, en esa mitad de hoja que queda, van a hacer una propuesta que va a estar materializada en una maqueta. Y la propuesta es la reinterpretación de la experiencia espacio-temporal de Barragán. Es construir una maqueta que evidencie la reflexión sobre esa obra que ustedes han hecho. Esa obra y cualquier obra, en este caso es esta porque ha sido seleccionada por las 2 cátedras, va a generar en ustedes algo que los va a llevar a hacer una reinterpretación. No sé, algo capaz que les genera algo a través del color, algo a través del agua, no quiero adelantarme, pero por eso les digo, ustedes tienen que empaparse mucho de esta obra, mirarla con mucho detenimiento y ver qué les inspira y sobre qué pueden reflexionar y qué los lleva a construir, qué tipo de maqueta abstracta les lleva a construir reinterpretando esta obra. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, no hace falta Tenía que que sea una ser eso. maqueta arquitectónica, entonces. A ver, no entiendo la pregunta, no entiendo qué es maqueta arquitectónica y qué es maqueta no arquitectónica. A ver, no sé, o sea, no entiendo, decime vos qué entendés vos, capaz que yo entiendo una cosa y vos otra y estamos... No, si No es puede ser una algo. casita con puertas, con ventanas, no, eso no es, Carmen. Es una maqueta abstracta. Ah, bien, genial. Lo mismo, ustedes no se preocupen, a ver, sí, preocúpense por todo, pero por ejemplo, consejo. A nosotras con Celia, pregúntenos más sobre la parte, yo las puedo ayudar a todos en las 2 partes, pero la parte del análisis es ahí donde nosotros con historia les vamos a dar mayor solvencia. Y en la construcción de la maqueta se van a tener que apoyar más en arquitectura, que yo voy a estar en la cátedra también porque vamos a criticar juntos. Pero ustedes no pueden caer en la maqueta si antes no hacen un análisis, si antes no leen y no conocen esta obra. No van a poder llegar nunca a ese paso. Entonces, primero es hacer todo ese análisis que tienen todos los pasos ahí identificados para poder luego volcarlo en esa maqueta abstracta, que puede ser de planos, de luces, de colores. Creo que si no es posible la clase que viene, el año pasado hicimos un ejercicio parecido y pudimos hacer una exposición y sacamos muy pocas fotos porque teníamos la idea de hacer una gran exposición a la semana siguiente. La semana siguiente se cerró la facultad, o sea que nos quedamos con eso. Fuimos a una crítica, vimos, ¿te acordás, Celia? Que no sé si Celia todavía está. Sí, acá está. Trajeron unas cosas buenísimas, las pudimos ver y siempre pensando, bueno, ya vamos a exponer todos juntos
y eso no se pudo dar nunca porque, bueno, se cerró todo. Yo creo que mañana Rosana o José María les va a mostrar algunas de esas maquetas, pero como yo les digo, ustedes saquen el jugo ahora en historia para ver el análisis. Nosotras les vamos a subir documentación. Hay muchísima documentación sobre esta obra en internet. Así que pueden ir mirando. La entrega es el 15 de abril. Está puesto ahí en el práctico que yo se los voy a compartir en Facebook. Ese día es un día jueves, no es un día de clase de historia. Así que nosotros vamos a continuar con las clases, a continuar con las críticas, y ustedes van a entregar un jueves 15, y bueno, esa nota, como les digo, va a correr para las dos cátedras, pero nosotros no, o sea, la entrega no va a afectar el dictado de clase normal de historia. Vamos a tratar de ver, generalmente el año pasado hacíamos las consultas los viernes, pero este viernes es feriado. El lunes que viene Celia tiene que dar clase. Ya nos vamos a organizar porque, como dijo Celia, yo he estado de licencia hasta ahora. Me voy a organizar y les voy a poner un día para hacer crítica, para que podamos hacer, nos reunimos y yo puedo criticar los trabajos, porque el horario de consulta no, para que tengan, aparte del horario de arquitectura, un horario conmigo para consultar. ¿Está claro? ¿Alguna otra consulta o Sí, duda? profe. Sí, dicen, pero no. Profe, Profe, Sí. Yo escucho. no sé quién habló, hablamos dos personas. dale, pregunta. Yo tengo una duda. ¿Esta entrega es en formato digital o cómo nos manejamos con el tema de la maqueta y todo lo que hay que hacer? La maqueta, mira, yo daría libertad. No lo he hablado con la cátedra ¿cómo se llama? La cátedra de arquitectura. Maqueta real que le tengan que sacar una foto, pero los análisis los pueden hacer como quieran. La cosa es que esté el análisis hecho, como quieran. ¿A qué me refiero? Pueden hacer una lámina en PowerPoint o digitalizada, pero también pueden hacer una lámina a mano, aquellos que dibujan muy bien o tienen mucha facilidad, a veces es más fácil. Se los estoy diciendo yo que soy mucho más grande que ustedes, pero a veces el lápiz es más sencillo que ponerse en la computadora. La computadora hace lo que la computadora quiere, por ahí. O sea, uno le dice y no, en cambio uno agarra un color y lo marca y chao, y queda marcado. Eso es libre. Yo pienso que para nosotros eso no habría problema, pero la maqueta, yo que ustedes que no estén en arquitectura, yo les diría que la maqueta, o sea, que estén solo con nosotras, con Celia y conmigo, les digo que la maqueta la construyan, porque no es una maqueta muy grande, la construyan con los materiales que tengan y le saquen una foto. Yo prefiero, antes que sea una maqueta virtual. Bien, porque yo he hecho grupo con mis compañeros que no estamos cursando Arquitectura 3 porque ya la cursamos, entonces sería Perfecto. solo para esta cátedra. La maqueta, hacela de cartón, o sea, hacela de Bien. carne y hueso, digamos. La lámina, Bien. hacela como quieras. Genial. Gracias, profe. ¿Alguna consulta más? Profe, las imágenes de la maqueta, digamos, ¿irían en una misma hoja A2, donde estaría el análisis, o van aparte? No entiendo, a ver,
A ver, La presentación es una hoja 2, con la mitad con el análisis y la segunda mitad con una propuesta. para De una que voy a revista. aprender. En micrófono Profe, se apagado. silenció. Ah, está silenciada, pero no, ahí se dio cuenta. Ahí está. José María tenía la idea que fuera una lámina así, como si fuese esto. Una lámina de análisis y sobre esto la maqueta. ¿Ok? Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que pasa es que estamos hablando siempre de que alguna vez nos vamos a juntar todos alegremente y vamos a ver todo expuesto, no lo sé. O sea, Ok. ustedes tienen que manejar esa modulación. No que les quede una lámina así, porque después si la tenemos que exponer, o sea, ustedes tienen que manejar esa modulación y lo ideal sería que se presente como si fuese una cosa desdoblada, o sea, que tenga un análisis y una resultante volumétrica. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Profe, yo tenía una consulta con respecto al análisis, porque el año pasado, por ejemplo, utilizábamos plantas, cortes y fachadas y también imágenes que sacábamos de internet. Pero no sé si estas imágenes hay que reinterpretarlas, por ejemplo, hacer las plantas nosotros de vuelta o si es en algún contexto agregarle nosotros algo a esas imágenes. No sé bien cómo. ¿A qué le llaman ustedes agregar imágenes? Y si nosotros tenemos que reinterpretar esas imágenes y armar nuestro propio contenido o usamos esas imágenes de internet tan solo. Mira, tu pregunta me confunde un poco. No sé en qué sentido vos tenés que, o sea, vos tenés que hacer un análisis de la obra. El análisis paisajístico, urbano y arquitectónico lo vas a tener que hacer analizando plantas, cortes, vistas, inserción en el entorno. La resultante de ese análisis va a ser la maqueta. En el análisis, y sí vas a tener que trabajar con las plantas, pero vas a tener que analizar, vas a tener, a ver, no sé si necesariamente tenés que volver a dibujar la planta, lo que tenés que hacer es analizarla. Ustedes cuando tienen que analizar una obra, ¿qué hacen? Por ejemplo, vamos a la de primer año, la que vieron conmigo, cuando teníamos que analizar Teotihuacán, el trazado de Teotihuacán, ¿qué hacíamos? Y mirábamos que era una vía sacra, que alrededor de la cual era un camino que tenía una X cantidad de kilómetros, que era lineal, y a partir de él se agrupaban las pirámides en el extremo del camino y en uno de los laterales. Eso es un análisis. No sé si soy clara con lo que te estoy explicando o si me entendés lo que te estoy explicando. Sí, yo quería preguntar sobre todo si había que realizar de vuelta las plantas y los cortes nosotros mismos, porque el año pasado, por ejemplo, teníamos que hacer una fachada y en vez de poner una foto de la fachada, sino que la reinterpretábamos con elementos principales para reforzar la materialidad y la estructura, y no necesariamente era la imagen sola sacada de internet, como que a eso a los profes no les gustaba, sino que había que reinterpretarla la foto. Está bien, es que eso es un modo, está bien eso es un modo de análisis. Yo te doy la pauta. El modo de análisis como que lo dejo un poco para arquitectura. Mientras esté analizado no va a estar mal, Eugenio. La cosa es que esté analizado. Si en arquitectura te dicen redibujar la planta porque así entender el análisis y va a comprender lo que es la materialidad, me parece perfecto. No es el modo, sino en que la cosa esté hecha y que esté hecha de esa manera. Ponele, redibujar es una buena forma, pero no escribir. La casa tiene piedra pómez, por decir, no sé, pulida con 35 milímetros, no. Quiero que sea todo mucho más intuitivo, ¿se entiende?
Bien, perfecto, porque por ahí las plantas vienen, por ejemplo, con muchos detalles, entonces hay detalles que no son necesarios, entonces capaz que hay que borrarlos y en realidad sirve más saber la estructura o cómo están distribuidos los espacios o cómo que eso en verdad Claro, es lo importante en vez de tantos detalles por ahí que existen en una imagen. lo que pasa es que a veces ustedes cuando estudian una obra, les cuesta mucho hacer una lectura de una obra así intuitiva como es lo que quiere que haga José María y nosotros también queremos que haga. Les cuesta mucho, ustedes se ponen muy Wikipedia, se ponen Wiki Arquitectura y hacen, eso no importa, ustedes pueden hacer ese análisis de desnudar la planta de todo elemento extra y quedarse con la estructura para ver cómo se plantea esa estructura, para ver cómo son esas ventanas, para ver cómo se implanta en el terreno. Eso es todo un ejercicio de análisis. Bien, perfecto. Gracias, profe. ¿Qué más? ¿Alguna más? Ah, No. y otra pregunta, profe, de bibliografía, van a ver bibliografías de Luis Barragán en Facebook. Nos las Sí, van a subir la ahora. Bien, profesora bien. ahora va a subir unos links para que ustedes puedan, pero ustedes pueden buscar, porque ya con esta, yo ahora voy a subir a Facebook el instructivo. Con el nombre de la obra ustedes pueden encontrar, nosotros con Celia también vimos un video que no sé, Celia, bueno, Sí, también lo se los tengo, podemos se lo subir voy ahí. a subir, un documental muy Claro, bueno. es muy lindo y es una obra que tiene como mucha bibliografía, porque es una obra muy emblemática. Eh, Sería maravilloso, hay bibliografía que ha encontrado la profesora que es realmente muy linda, pero bueno, no vamos a tener tanto tiempo porque ustedes lo tienen que entregar, no tienen mucho tiempo, piensen que tienen 15 días para hacer esto. Bien, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa, yo ahora, mientras Celia está dando las clases, yo voy a estar acá, voy a estar silenciada para no molestar. Me retiraré un poquito antes, 17:30, pero mientras les voy a subir el instructivo a Facebook y acuérdense que en el instructivo y acá, ahora acá en el chat les voy a poner el mail de la cátedra por si tienen alguna duda me escriben. Porque bueno, esta es una semana corta, hasta el lunes que viene no nos vemos. Y el lunes que viene, si ven que están muy atorados, nosotros con Celia podemos llegar a implementar lo que hacíamos antes cuando cursábamos, que yo empezaba de 3 a 4, estaba yo dándoles consulta a todos y después empezaban la teoría. Entonces nos Eso estaría juntábamos bien. todos. Ujú. Si vos querés, Celia, porque claro, el viernes viste que es feriado, si querés Sí, me reúno yo con ellos el lunes que viene, más temprano, se ujú. largan, hacen todo lo que pueden y vemos todos juntos y presentan y charlamos. Bueno, sí, el horario de hoy sería de 3. Claro, y vos Ah, entrarías a las 4, o sea, sí, sí, yo, bueno, eso después te comento. dale, Para, después charlamos. bueno, pero Ahora dale, sería, seguí vos. no, no, está bien que porque seguro esta semana le van a surgir muchas dudas y bueno, mientras están Claro, haciendo, pero igual van a un cursar solo día, además el martes, porque claro, el claro. jueves ya es feriado. Bueno, entonces, sí. Acordate de estoy como que estás presentando todavía, Marcela. Ah, ya, Pusiste dejar de presentar, ahí está. ahí está, No, porque si no, no iba a poder presentar. Eh, perdón. no, no, está bien. Bueno, así el lunes empezamos como hoy a las 3, pero primero hacen todas las consultas necesarias del práctico y cuando a las 4 empezaríamos con la teoría. Claro. ¿No hay más dudas? Bueno, cuando yo empiece a presentar, si quieren pueden apagar la cámara, les ayuda para tener una conexión más regular.
Entonces vamos a empezar ahora con la parte teórica. ¿Ahí ya se ve? Porque no sé si se ve ya. Sí, Celia, se ve. Ah, bien, vale. Ay, esperen que me faltó hacer algo importantísimo. Que es... Ahí está. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Nosotros en esta materia vemos en la arquitectura del siglo XX. Pero para poder entender en qué marco, en qué contexto se va a dar esta arquitectura, nos vamos a tener que ir un poquito más atrás, al siglo XIX. Repaso las edades históricas, por si no las recuerdan. Recuerden que la edad contemporánea, llamada edad contemporánea, se inicia en 1789 con la Revolución Francesa. El año pasado vieron sobre todo fines de la Edad Media y la arquitectura que se da en la Edad Moderna. Y llegaron a ver el siglo XIX. Ahora vamos a volver a este último periodo de la historia. Aquí les hago una línea de tiempo más corta sobre lo que sería la llamada edad contemporánea. En realidad, si tuviéramos que colocar unas fechas para el siglo XIX, tendríamos que ubicarlo entre el año de la Revolución Francesa, 1789, y la Primera Guerra Mundial. Es decir, que tenemos un largo siglo XIX y un corto siglo XX. Porque recién, en realidad, desde el punto de vista no de la fecha, sino de los cambios que ocurren a nivel social, empezaría en realidad el siglo XX en 1914. Volvemos al siglo XIX y tenemos que entender qué cambios se van a dar en el siglo XIX a partir de la Revolución Francesa para entender sobre todo el concepto de moderno. Porque va a ser una palabra y un concepto que vamos a manejar durante todo el año. Entonces tenemos que entender bien qué significa o qué significó para estos arquitectos ser moderno. Durante el siglo XIX, yo les dije acá, les escribí, se produce lo que se llama la época de la doble revolución. Primero hay que entender el concepto de revolución. El concepto de revolución es un cambio que se produce muy rápido en el tiempo y que la gente alcanza a, diríamos, a percibir el cambio. La primera de las revoluciones va a ser la Revolución Francesa, es en 1789, es la revolución que, aquí les puse Versalles, para que se acuerden, ¿no? Que va a poner fin a lo que se llamó el antiguo régimen. El antiguo régimen era la sociedad que existía antes de la Revolución Francesa. Como yo les dije, la Revolución Francesa va a ser una ruptura violenta de ese antiguo régimen y de esa sociedad que va a terminar con la monarquía francesa, bueno, y toda la nobleza decapitada. ¿Eso por qué es importante? ¿Cuál es el cambio, diríamos, que va a afectar sobre todo a los individuos? Y es muy importante. La sociedad anterior a la Revolución Francesa era una sociedad que se denomina estamental. Los estamentos, a diferencia de, por ejemplo, las castas en la India, son cerrados, pero no totalmente cerrados, pero no tienen una gran movilidad. ¿Qué quiere decir? Uno nacía en un grupo y era difícil, muy difícil cambiarse de grupo. Dentro de esa sociedad estamental tenemos un grupo que es el de los privilegiados y que es una minoría, y que es quien tiene el poder político, que es la nobleza. Ese es noble por nacimiento. Y la nobleza tiene una serie de privilegios de derecho, por ejemplo, se juzgan entre ellos,
de cobrar los impuestos, son los dueños de la tierra. Dentro de esa minoría también estaba el clero, aunque el clero también lo podemos encontrar de acuerdo a la jerarquía del clero. Acá tendríamos el alto clero, o sea, los obispos, por ejemplo, que también eran miembros de la nobleza, es decir, la nobleza da miembros al alto clero. Yo no, por ejemplo, a un párroco o a un monje pequeño de una abadía. Esa sociedad se llama privilegiados porque tienen privilegios, sí, tienen privilegios para ser juzgados, tienen privilegios económicos, son los dueños de la tierra, son los que reciben los impuestos que paga este grupo. El segundo grupo era el de los no privilegiados, llamado también tercer estado, donde ahí tenemos muchos y varios grupos, desde los más marginales de la sociedad, los campesinos, los artesanos, y sobre todo hay un grupo, que es el llamado de la burguesía, que ustedes los deben haber visto como clientes de la arquitectura ya desde el Renacimiento, que es un grupo que tiene dinero, sí, que tiene capital, pero que no puede acceder al poder, no puede llegar acá, al poder político, tienen poder económico. La Revolución Francesa la va a producir este grupo, el grupo burgués, y sobre todo busca la igualdad, diríamos, pero en base a ellos. Desde la Revolución Francesa, la sociedad deja de ser estamental y pasamos a ser una sociedad de clases. Las clases son económicas y en base a la alta, media y baja, ¿no? Al poder adquisitivo que se tenga. Ahí hay sí más movilidad, porque en la estamental no. En la Revolución Francesa, por lo tanto, y les digo dejamos porque de alguna manera desde Mendoza también teníamos esta situación. Nosotros formábamos parte de un virreinato y que era parte de un imperio, el español. Con la Revolución Francesa dejamos de ser súbditos y pasamos a ser ciudadanos. Y aparece una idea acá que es muy importante para la sociedad y que es básica, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Podríamos decir, uno de los grandes logros de la Revolución Francesa, que no fue fácil no es aún fácil de mantener y no fue fácil tampoco en su momento, pero es una búsqueda del derecho de todos de igualdad, ante todos, ¿no? Los derechos humanos aparecen acá por primera vez, pero sobre todo es la igualdad ante la ley y la justicia. Todos tenemos que ser juzgados iguales, sea de cualquier, en este caso, clase social o grupo. Antes no era así, ahí el cambio. Otro cambio importante que va a dar la Revolución Francesa es una noción nueva que es la de Estado-Nación. El Estado-Nación, antes existía una idea de Estado, pero era monárquico. Y el símbolo de los estados monárquicos era el mismo soberano, esos símbolos. Al no estar los símbolos de la nobleza, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Les pido por favor que apaguen el micrófono, si no siento como un ruido allí. Bueno, al no estar entonces los símbolos de la nobleza, aparece esa idea muy abstracta, pero que es la idea de patria, ¿no? Y la idea de patria, que en la Argentina también existió, se apoya en símbolos. Por ejemplo, en este caso, el idioma común, una historia común, la bandera, los símbolos patrios, ¿no? La bandera, el escudo, el himno. Todos estos símbolos nuevos aparecen a partir de este nuevo Estado-Nación, donde todos tendríamos una historia en común, un mismo idioma, una tradición. Esta sería la primera revolución, la primera gran revolución. Entonces es una revolución que tiene que ver con el poder político, el poder sobre todo, el fin, ¿no? de una manera de organizarnos como sociedad, que era a partir de esa sociedad estamental, donde estaba arriba de todo la nobleza. Pero también hay otra revolución en el siglo XIX, que va a ser también muy importante porque ambas revoluciones nos van a definir hoy como sociedad. Es decir, lo que hoy somos es producto de estas revoluciones. La revolución industrial tiene dos etapas o dos espacios. La primera se da en Inglaterra,
y está en base a la producción de algodón, por eso les puse ahí la planta del algodón. La segunda es en Estados Unidos. La revolución industrial produce unos cambios muy rápidos y muy profundos y que afectaron mucho a toda la estructura de la sociedad. Y bueno, luego vamos a volver a este tema cuando veamos las próximas clases, algunos aspectos de cómo afecta a la casa, ¿no? A la vivienda. Bueno, la primera, les dije, la primera revolución, recuerden que es en Inglaterra, y la primera máquina inventada para producir hilo es el inicio de la producción industrial. Y el inicio de la industria en la ciudad y la gran inmigración del campo a la ciudad. Las sociedades dejaron de ser agrícolas exclusivamente. Bueno, entonces esa producción aparece por primera vez en la producción justamente de los hilos y de las telas. Bueno, fíjense cómo se avanza. Esta es una foto de 1850 y ya tenemos las grandes fábricas de telas. Fue muy rápido y produce, como yo les dije, cambios importantes a nivel de la sociedad, de cómo se organizaba la sociedad, pero también, y eso es importante, otro aspecto de la revolución industrial en Inglaterra tiene que ver con, bueno, las energías del carbón y el invento del tren, ¿no? La expansión de las vías, este es un mapa de 1840 en Europa, y fíjense, hacia 1880, la extensión de las vías en toda Europa. El tren significó una percepción diferente del tiempo, porque, no sé, por ejemplo, para trasladarse desde un lugar a otro, antes eran días, meses, y con el tren aparece esa idea de velocidad. Eso fue muy importante y fue interesante cómo va a influir en la gente, cómo empiezan a percibir el tiempo de otra manera. Entonces aparece muy importante el tema del ferrocarril, en los desplazamientos, también lo que sería el transporte a vapor en barco, que no lo he puesto acá, pero es importante. Bueno, con esos cambios tan grandes va a surgir lo que el concepto de metrópoli, ¿no? Ya no es solo la ciudad que vimos antes, acá tenemos ya la gran ciudad, la metrópoli, y como los cambios son tan rápidos, no se llega a pensar sobre la ciudad o no se llega a concretar, se piensa pero no se concreta y aparece, bueno, los problemas que se derivan de esos cambios rápidos sobre las ciudades que ya estaban, como Londres, por ejemplo. Desde el tema higiénico, bueno, eso sé que lo han visto algo el año pasado, los problemas higiénicos, los problemas de abastecimiento que tenían las grandes ciudades. Bien. Junto con esos cambios, entonces tenemos la revolución industrial, aparece una nueva manera de producir los objetos, que es la producción industrial, las grandes fábricas, la gente que va a trabajar en esas fábricas, pero también paralelo a la producción industrial aparecen muchos inventos. Yo les puse ahí, bueno, las primeras proyecciones. Entonces aparece un sentimiento, como una idea que está muy ligada a una creencia que está muy ligada y unida a lo que es la ciencia, que como que todo ese progreso iba a ser infinito, es decir, como que se había abierto una puerta al conocimiento, y entonces íbamos en una suerte de conocimiento acelerado, continuo, y que ese conocimiento iba a mejorar la sociedad y la moral. ¿Sí? Como que no solo se progresaba a nivel del conocimiento, sino que progresábamos como humanos, ¿no? Que los problemas sociales se iban a terminar y como humanos íbamos a ser mejor. Esta creencia fue ficticia y las dos guerras mundiales diríamos que le dieron el saque o las pusieron por lo menos en cuestionamiento, es decir, las cuestionaron totalmente, porque no fue así como se planteó. Si bien hay ciertas mejoras, no fueron inmorales, tampoco muy pocas, porque bueno, la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto demostró que no era tan así. Y en el mismo momento incluso hay contradicciones. Fíjense, por un lado está ese
idea de progreso, de mejora, pero por otro lado, las fábricas con los niños que trabajan, las horas de trabajo, es decir, aparecía esa idea de progreso y de conocimiento infinito, pero a su vez era contradictorio, porque había una parte de la sociedad, que sobre todo es la sociedad que trabaja ahí en esa fábrica, que no ve esa mejora. Incluso es el gran momento de la crítica, ¿no? La crítica aparece fuerte y cuestionadora de ese sistema, que además toda esa industria se apoya en un sistema capitalista, de la gran crítica que va a hacer Karl Marx. Recuerden, Marx en esa época, 1848, está viviendo en Inglaterra, está viendo el proceso de la revolución, y es cuando aparece ese manifiesto comunista, y él dice una frase que a mí me gusta mucho, porque de alguna manera nos clarifica lo que la gente empieza a sentir. Él dice: todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una frase además muy poética. Todo lo sólido, ¿qué era lo sólido? Lo sólido, diríamos, tenían que ver con los valores que se tenían en ese momento, con lo que se creía que era la tradición, con lo que diríamos, estaba seguro. Él ve que eso se desvanece, es decir, como que todo está cambiando, y dice: todo lo sagrado es profano. Sí, lo que antes era considerado sagrado, no sé, les puedo decir incluso la idea de familia, o la idea que la mujer tenía que estar en la casa trabajando. Bueno, todas esas ideas aparecen muy cuestionadas ya, y por eso él dice que los hombres al fin se ven forzados, ¿sí? Se ven como interpelados para pensarse, para considerar, dice, sus condiciones de existencia, ¿sí? Está bien como estamos viviendo así, y sus relaciones recíprocas, es decir, las relaciones entre las distintas clases sociales. Entonces, bueno, tenemos esa contradicción de lo que está ocurriendo. Bien, ¿cómo vamos a entender todos estos cambios? Tanto los cambios políticos, que surgen a partir de la Revolución Francesa, ese nuevo Estado-Nación, la Revolución Industrial, ¿no? Con todo ese progreso, pero también con todas esas tradiciones. ¿Cómo entendemos estos cambios? Para entenderlos vamos a tomar un esquema que no es mío, sino de un filósofo que se llama Marshall Berman. Él dice: vamos para aclararnos nosotros lo que ocurrió, vamos a dividir 3 procesos. El primer proceso es el de la modernización. ¿Qué es la modernización? La modernización son las transformaciones de las estructuras sociales de la sociedad, ya sean económicos, sociales o institucionales. Son las transformaciones. Por ejemplo, la modernización es el avance científico, es la industrialización de la producción, es las alteraciones de la población, se iban del campo a la ciudad, el crecimiento urbano, los sistemas de comunicación. Todo eso es modernización. Hay aspectos críticos en esa modernización: la aparición de las luchas sociales, las migraciones. Pero por otro lado, si esto sería a nivel de las estructuras de la sociedad, vamos a un nivel del individuo. Y esto sí es importante. ¿Cómo sentía el individuo esas transformaciones? Eso él le llama la modernidad. ¿Qué es, por lo tanto, la modernidad? Es la experiencia vital, es la experiencia que tenía la gente ante esos cambios. ¿Cómo experimentaba el tiempo? ¿Cómo experimentaba el espacio? ¿Cómo se experimentaban a ellos mismos y a los demás? ¿Cómo experimentan ellos esas posibilidades, pero también esos peligros? Bueno, ¿cómo sabemos qué experimentaban? Ahí hay que ir al relato de las personas, es decir, a las palabras de ellos. La modernidad. A su vez, la modernidad la podemos extender ese concepto para hablar, diríamos, de todo este proceso, ¿no? Podemos hablar, por tanto, de la modernidad. Sí sabemos que los individuos experimentan esos cambios, por lo tanto, la experiencia que ellos tenían es contradictoria, y eso es importante, porque lo vamos a ver en los mismos arquitectos. Ser modernos, esto también es una frase de él, es encontrarnos en un entorno que nos promete. La gente que inmigraba, por ejemplo, del cambio a la ciudad,
lo siente como una aventura, como un poder, como una alegría, como una transformación de ellos. Pero al mismo tiempo tiene miedo, es decir, todo lo que ellos tenían como tradición, como costumbres, que es la que vivían en el campo, todo eso se iba a destruir, iba a cambiar. Eso era lo que eran y lo que sabían de la realidad. Por eso es una experiencia contradictoria. Yo siempre les ilustro estas ideas para que como un ejemplo, ¿no? Nosotros tomamos como ejemplo a los dos protagonistas de la película Titanic. Recuerden que el Titanic está ambientado en lo que ocurrió con respecto al transatlántico en el año 1912. Esta experiencia es un poco anterior, pero aún en el 12 la podemos ver como una experiencia real. Y que está muy bueno el ejemplo. De hecho, el barco sería la modernización. El mismo barco, fíjense, era tal esa idea de progreso que creían que era imposible que pudiera tener un accidente. Era perfecto, era el máximo avance de la ciencia aplicada al barco. Entonces no le ponen botes, porque diríamos, es una actitud moderna eso, ¿no? No, era perfecto en el mismo, no le iba a pasar nada, era imposible que le pasara algo. Sin embargo, le pasa, ¿no? Bueno, y los protagonistas es interesante analizarlos desde estos conceptos porque vemos cómo, por ejemplo, DiCaprio, en él aparecen todos esos ideales de la modernidad. Él dice, no sé, espero que todos la hayan visto la película, la tomo además porque es bastante conocida. Él dice en un momento de la película, me encanta despertar sin saber qué pasará o a quién voy a conocer o a dónde terminaré. Esa idea de aventura, ¿no? Que vivieron él y muchos inmigrantes, ¿no? La época, la modernidad, es la experiencia vital de muchos inmigrantes, de muchos bisabuelos nuestros o abuelos que dejaban todo, que incluso venían en los barcos sin nada, venían a hacer la América. Entonces esa idea de ese anhelo, ¿no? Y que ante lo que podía incluso ser peligroso. En él se ve muy bien y prácticamente no aparecen contradicciones, ¿no? Porque aparece esa actitud continua. Sin embargo, en la protagonista es diferente. La protagonista tiene el peso de la tradición, ¿no? El peso de la tradición se empieza a ser cuestionado. La tradición está muy representada por su madre, por el novio que querían, por ejemplo, casarla, incluso hasta por su forma de vestir, ¿no? El corset, todo lo que encaja en la tradición. En la modernidad eso empieza a ser cuestionado, y más por las mujeres. Entonces en ella aparece lo que sería la dicotomía entre lo tradicional y lo moderno. Y empieza a verse ella marcada por esa sensación, les puse vertiginosa, de vivir entre dos mundos. El mundo de ella, que estaba formado por su futuro esposo, ya impuesto, ¿no? Por lo que era lo estable, lo conocido, pero a su vez el otro mundo es el que, cuando aparece DiCaprio y le empieza a cuestionar todo eso. Bueno, ahí puse esa escena porque es muy simbólica, ¿no? De esas estructuras. Esto sería como una metáfora de todas esas estructuras que la modernidad busca romper. Pero a su vez tiene el peligro de dejar todo lo seguro y arriesgarse a algo nuevo. Bueno, acá puse también esa escena que es muy interesante. Dice, estoy comenzando a sentir la embriaguez en que te sumerge esta vida agitada y tumultuosa, haciéndome olvidar quién soy y a quién pertenezco, ¿no? Es el arriesgarse a lo nuevo. Bueno, entonces la modernidad sería, como en estos protagonistas, la que la gente siente, ¿sí? La experiencia que la gente le producen todas esas transformaciones. Transformaciones que van desde lo social, es decir, fíjense que en la película incluso aparecen nobles que ya no tienen dinero y burgueses con dinero, es decir, la idea de la sociedad de clase. La idea de la sociedad de clase, dejando ya esa otra sociedad estamental, era la posibilidad de la movilidad. Es decir, yo no tengo dinero, pero puedo tenerlo. Entonces, lo que la gente sentía, como cuando sienten ellos, ante todas esas transformaciones.
Y cuando la gente empieza a sentir cosas distintas, nuevas, aparece lo que vamos a llamar modernismos. ¿Qué son los modernismos? Bueno, ante todas esas nuevas ideas, valores y visiones del mundo que se van a generar a partir de esas experiencias. Lo nuevo, la novedad, aparece como valor. Y eso en arquitectura se va a ver mucho, ¿no? Lo nuevo, la novedad como valor. Podría no serlo, es decir, podríamos pensar que lo valioso es lo tradicional, lo que ha estado siempre, y no algo nuevo. ¿Por qué lo nuevo aparece como valor, ¿no? Bueno, otras ideas, otras visiones del mundo, que eso se va a concretar en la arquitectura moderna, llamada así, este concepto, que aunque va a variar con el tiempo y con el espacio, es decir, no siempre esos valores son los mismos, van a ir transformándose. En el arte sería un modernismo, la literatura sería un modernismo, la arquitectura, es decir, en lo que la gente vivió a partir de esa modernización, lo refleja en una expresión concreta. ¿Está claro estos tres conceptos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, en esta modernidad aparece una ciudad como que, porque Londres está directamente, diríamos, con todos esos procesos, y además los procesos sociales estaban en todos, pero en Londres eran como más evidentes. La ciudad moderna por excelencia va a aparecer como París, ¿no? París con todas las transformaciones que creo que el año pasado las alcanzaron a ver, que son las transformaciones urbanísticas, las grandes avenidas, bueno, los bulevares. Bueno, aparece como la capital de la modernidad, la capital por excelencia. Todos querían ser París, ¿no? Todo el mundo quería ser París. Bueno, en París aparecen las grandes avenidas, los caballitos de Marly, los vemos ahí en el inicio de Champs-Élysées. Esos serían los caballitos franceses, no los nuestros, ¿no? Bueno, el automóvil, la velocidad, la vida de París es la vida nocturna, ¿no? La vida de la vanguardia, de lo nuevo, de los artistas, todo era París. La Torre Eiffel, ¿no? 1887, es la industria, las exposiciones, bueno. Hay muchos, diríamos, íconos en París que la convierten así, en este ícono, pero si ahora nos planteamos en la arquitectura, muy rápidamente, también se vivía esa dicotomía y esa contradicción entre lo tradicional y lo moderno. Lo moderno, que aparece asociado a los nuevos materiales, que aceleradamente empiezan a aparecer, como, bueno, el vidrio y el hierro, el acero, bueno, otro sistema, aparece, por ejemplo, en las estaciones de tren, el tren, la parte interior, ¿no? Pero si vemos la fachada, en esa sensación de progreso, aparece totalmente contradictorio, porque es una fachada ecléctica neobarroca, neoclásica, bueno, tiene todos los neos. Entonces, en la arquitectura se va a dar mucho esta contradicción o diríamos, disputa entre lo tradicional y lo moderno. Acá ven Gare du Nord, por ejemplo, que es otra de las estaciones, donde, bueno, nuevamente, la estación del tren era la tipología nueva por excelencia, porque, bueno, el tren era lo nuevo y tenía un alto valor simbólico, pero sin embargo vemos pilastras neojónicas, bueno, nuevamente las esculturas clásicas, bueno, la forma, acá ven, muy clásica también de resolver la fachada. Sí, ¿me querían preguntar algo? Bien, acuérdense de apagar los micrófonos. Y los neos, ¿no? El siglo XIX, muy contradictorio, aparecen mucho los neos. Y el neogótico, recuerden, este es el Parlamento de Londres, el Palacio de Westminster en Londres, 1865, es decir, pleno avance en todo, pleno avance científico, pero ¿qué pasa? Que vuelven a ser neogótico todo. Bueno, en este caso, algunos neos, no todos,
estaban muy asociados a algo que tiene que ver con el surgimiento de los estados nacionales, que es el nacionalismo. Y con el gótico va a ocurrir mucho eso. El gótico en este momento aparece como muy ligado a distintos países. No se sabe exactamente cuál es el origen del gótico, todavía en el siglo XIX, ¿no? Y sí sabemos que aparece en Francia, pero en esa época los ingleses, los franceses y los alemanes, diríamos, están como en disputa quién tenía el más grande gótico y asocian nación con estilo. También el gótico se asoció mucho al elemento cristiano, por eso es muy presente, pero a su vez aparece también como contradictorio, ¿no? Frente a los procesos que se están dando en la sociedad. Y sobre todo, y esto lo pongo porque siempre les llevo a esta obra, en la formación del arquitecto, que era la academia, ¿no? La academia era neoclásica y tiene un nombre, Boart, también la pueden haber escuchado, la profesora les debe haber comentado, la Ópera de París, ¿no? Que la Ópera de París es como el edificio del siglo XIX, pero es un edificio, claro, que está un ecléctico, ¿no? Con una, fíjense, ya tiene los nuevos materiales, tiene estructura de acero y hormigón armado, pero formalmente, ¿no? Formalmente son formas anteriores. Ante esto es la reacción del siglo XX, ¿no? Toda la arquitectura del XX va a intentar superar este, diríamos, estilo ecléctico, desde lo formal. Todos van a intentar y van a usar los nuevos elementos. Incluso este edificio ya los usa. Pero la búsqueda del siglo XX va a ser, diríamos, bueno, ¿cuál es nuestra forma? Si hay una fuerte pugna por el tema formal. Y lo otro importante también acá, el tema espacial, que también va a preocupar. Bueno, cuando les refiero a la arquitectura académica de formación de tendencia ecléctica o neoclásica, recuerden siempre este edificio como ejemplo. Bueno, esta situación tan europea la vamos a tratar de trasladar también a Mendoza. ¿Cómo se podía acá vivenciar estos cambios? La de Mendoza, por supuesto, es lo que se podríamos llamar una modernización periférica. En el sentido en que la modernización acá llega con el ferrocarril y con el planteo de la nueva ciudad. Bueno, eso sé que lo han visto. ¿Lo alcanzaron a ver el año pasado en la nueva ciudad de Mendoza? La que se construye posterior al terremoto de 1861. Sí, profe. Ah, bien. Bueno, entonces, pero el cambio profundo, ¿no? Va a llegar con el ferrocarril, porque Mendoza estaba de alguna manera aislada a Buenos Aires y a Chile. A Chile por la dificultad de cruzar la cordillera y a Buenos Aires por la distancia. 1885, ahí ven el ferrocarril, no esta es la foto del primero, no es un poquito posterior, pero bueno, no hay foto de ese primero que llega. Llega el ferrocarril por la calle Belgrano, ahí lo ven, y con el ferrocarril aparecen varias cosas interesantes. Llegan las estaciones de trenes, llega la arquitectura inglesa a Mendoza, con todo su sistema de construir. Esta es la estación que está en la calle Belgrano y Las Heras, no igual, lamentablemente, pero bueno. Pero fíjense, cuando llega esta arquitectura, viene también la arquitectura académica. Incluso pueden haber la cubierta con mansarda, muy francesa, recuerden, eso lo han visto en Francia, con óculos, esos óculos incluso los habían traído de Francia, escalinatas de mármol, bueno, resoluciones de fachadas articuladas también con algunos elementos clásicos, como estas pilastras. Es decir, que aparece, sí llamó la atención esto, fue importante, acá tienen otra vista, porque bueno, era una arquitectura. En esta época se construía mucho en adobe, aparece este tipo de arquitectura que ya no lo es, y sí desde la materialidad y se construía mucho en ladrillo, recuerden ellos que todavía mucho está, sí fue importante para la ciudad lo que traen ellos. Es decir, podríamos decir que es una primera modernidad, aunque tiene elementos, ¿no?, académicos. Pero con el tren también llegó
la gran inmigración, ¿no? Aparece la Mendoza cosmopolita, estos son inmigrantes que han llegado acá a Mendoza, las cifras son impresionantes, cómo va creciendo la población, y hay unas décadas, sobre todo mientras está esta primera generación de inmigrantes, que Mendoza era muy poco los que estaban desde antes, y en realidad teníamos grupos de inmigrantes que se identificaban ellos con sus países, ¿no? Los italianos con sus grupos, los españoles con los de ellos, pero lentamente tiene que pasar esta generación, diríamos la segunda, sus hijos y sus nietos, ya se produce una mayor idea de argentinidad, podríamos decir. En este primer momento, de allí que muchos de estos grupos se asocien, por ejemplo, con una arquitectura que está ligada a España, por ejemplo, los españoles, los italianos traen su propia arquitectura y son primeros en construir en la mano de obra, sobre todo. Entonces son siglos, las primeras décadas del 20, que tenemos una Mendoza que no sería la de hoy, ¿no? Bueno, la Ciudad Nueva. Esta es una foto de la Plaza Independencia, mirando, ¿no?, hacia la montaña. Es de la foto, creo que la plaza se inaugura en 1874, la foto es un poquito posterior, unos años. Bueno, aparecía esa nueva ciudad. Y si bien en algún momento la antigua ciudad aparece como contradictoria, la parte de la ciudad antigua aparece muy asociada a la tradición y a lo español, y la nueva parecía como muy abierta a distintas posibilidades. La arquitectura que se va a dar en esos primeros momentos es la que se llama arquitectura italianizante, porque bueno, como yo les dije, con esa inmigración, aunque esta es anterior, es de Pompeyo Moneta, esta era la primera casa de gobierno que tuvimos, está en lo que es hoy la Escuela Normal. Es decir, es la calle Rivadavia esto, y eso es Mitre. Esta es la esquina de la Plaza Independencia. Esta casa de gobierno duró 80 años, se construyó aún en el sistema tradicional, y es la típica arquitectura que surge luego, diríamos, del terremoto, que se le llama italianizante. Usa elementos ornamentales del Renacimiento y del manierismo, pero no son estructurales. Estos elementos ornamentales en fachada, que pueden ser pilastras, bueno, articulaciones acá con bandas horizontales, el frontón, balaustrada, la realizaba mano de obra italiana, y es importante porque, diríamos, son elementos de referencia a lo que era la arquitectura italiana. Bueno, la ciudad moderna nuevamente, esta es la peatonal, desde la Plaza Independencia, ahí va hacia arriba, y esta sería la peatonal. Y quería que vieran, bueno, se sigue, esto es lo que se va a considerar tradicional, las antiguas llamadas casas en hilera, llamadas comúnmente casas chorizo, las líneas continuas de fachada, que daba ese tipo de arquitectura italianizante. Pero teníamos nuestros neos también, de hecho, esta es la iglesia de San Nicolás, la primera versión que tienen, que es nuestra idea, entre comillas, ¿sí?, de lo que sería el neogótico, pero con algunos arcos, no es totalmente neogótico, tiene arco de medio punto, pero bueno, aparecen nuestros neos, también nuestra mirada a Europa y el traslado de estas ideas a nuestra realidad. Esta iglesia después se demolió y se hicieron otras dos versiones más, pero sería la que hay en la peatonal. Y la arquitectura académica, lo que sería la arquitectura académica más francesa, ligada a la escuela de París y a la Beauvoir y a la ópera, es sobre todo la arquitectura que se da en los grandes bancos, los que están alrededor de la Plaza San Martín. Este es el Banco Nación, del ingeniero Juan Molina Civil, en donde sí aparecen esos elementos de, bueno, las pilastras monumentales, bueno, las esculturas sobre la fachada, la balaustrada. Tienen que saber distinguir, aunque todo tiene una influencia clásica, ¿no? La ampulosidad o monumentalidad se expresa más a partir de la académica que el estilo italianizante, que toma más elementos ornamentales que este tipo de arquitectura.
Y la parte de lo que sería hoy la cuarta sección, alrededor de la Plaza Pedro del Castillo, toda esa área de la ciudad antigua y colonial, era considerada, por supuesto, asociado a lo español. Hay un rechazo a todo lo que es la arquitectura española y el pasado español, como ese pasado tradicional. Entonces, bueno, la epidemia, por ejemplo, se daban en esta zona, en estos barrios, que estaban además reconstruidos con los mismos adobes del terremoto, y muy venido ameno toda el área. Recuerden que el Cabildo se había transformado en un matadero. Bueno, entonces, ese rechazo a todo lo español va a tener como una fecha de caducidad. Acá empieza el cambio en 1911, aunque la zona de la cuarta siempre, diríamos que nunca se recuperó de su historia. Su historia es una historia que ha costado mucho, un área que cuesta mucho aún recuperar. 1911, en el primer centenario que tuvimos de la Revolución de Mayo, 1910, en 1911, de 1810 a 1910, nos abuenamos con España. Y eso después lo vamos a retomar. Nos abuenamos con España y empezamos a mirar el pasado arquitectónico de la colonia. El problema que tenían en Mendoza, que ese pasado arquitectónico de la colonia no estaba, porque se había caído en el terremoto. Entonces nuestras referencias a ese pasado eran mínimas. Vamos a ver cómo se resuelve luego ese tema. Y esa área, pues este es el puente de Matadero. Quería que miraran un poco esta área, ven cómo está. Bueno, este es lo que va del Cacique Guaymallén. Bueno, la zona sería la calle Pedro Molina. Este era uno de los únicos puentes que había para poder cruzar desde Guaymallén, y era uno de los puentes principales para entrar a Mendoza de quien venía de Buenos Aires. Había mínima infraestructura en la ciudad, y sobre todo en esta área. La ciudad nueva ya empieza a tener, ¿no?, luz, cloaca, todo, pero en el área esta, muy mínimo y muy poco. Miren, este es el canal Tajamar, que debe ser, pienso yo, pasando la Alameda. Bueno, el tema de las crecidas, hay muchos relatos. Se crecía, bueno, llovía, se crecía todo, todos inundados. 1911 también. Pero, a pesar de todo, el proyecto moderno por excelencia, el primer proyecto moderno que tenemos, va a ser el Parque General San Martín, llamado hoy. Aún con muchas críticas, en 1896, a partir de la ley número 19, ¿no?, que es la creación del parque, contrata Emilio Civit a un paisajista francés llamado Carlos Times. Hay un dibujo de él ahí, ¿no?, que era un paisajista francés que vivía en Buenos Aires y que hizo gran cantidad de obra en la Argentina. Por ejemplo, bueno, el Parque Sarmiento, el Jardín Botánico en Buenos Aires y el Parque Nacional Lago del Guapi. Lo llama este señor, Emilio Civit, que él, diríamos, es en este aspecto, no en todos, pero en este aspecto es el moderno por excelencia. Lo llama a Civit lo llama a Carlos Times y le dice que quiere hacer un parque. Y el señor Times debe haber ido al Piedemonte, imagínense, vio tierra, piedra y jarilla, y bueno, le hizo el proyecto, pero yo creo que jamás pensó Times que se iba a concretar. Times vuelve a Buenos Aires, y bueno, vuelve cada tanto, pero se vuelve a Buenos Aires. Acá hay una actitud muy moderna, fíjense, de Civit. Civit dice, bueno, voy a hacer el parque en ese piedemonte. Sí, frente a todo y todo tenemos que tener el parque. Por supuesto que si iba ahí, él era ministro de Obras y Servicios Públicos, no era gobernador en ese momento, y se planteaba hacer un parque en el piedemonte cuando todavía no teníamos puente, todavía no había agua, pues no se lo iban a aceptar. Entonces hay como un juego acá por parte de Civit para que salga el parque. Él dice, en realidad voy a hacer la penitenciaría. La primera penitenciaría estaba en donde está hoy el Hotel Hyatt, frente a la Plaza Independencia. Cuando se plantea la primera ciudad, se decía hacer ahí. Y claro, frente a la Plaza Independencia, la ciudad empieza a crecer, sobre todo ya estaba el tren, ya había llegado la inmigración, había que correrla del lugar ahí. Se la saca y bueno, se hace finalmente donde nosotros la tenemos ahora, la de Boulogne-sur-Mer. Pero él dice, voy a hacer una penitenciaría, acá ya teníamos el parque, 1895,
Y incluso vienen, hacen una maqueta de cómo va a ser la penitenciaría, que todavía está el Torreón, ahí, en el parque, porque nunca acá se había construido con piedra. La penitenciaría, bueno, en Sumer, es con piedra. Entonces se hace la maqueta a escala de cómo iba a ser esa construcción. Y dice Civil, bueno, y la penitenciaría va a tener un parque. Si no es que plantea primero el parque. Bueno, y después, ¿qué pasa? La penitenciaría en realidad la corren más al norte y aparece planteado el parque. El parque llamado de San Martín, este es el proyecto original, por eso le digo que Time vino acá, vio el cactus, la piedra, el piedemonte, y jamás pensó que lo iban a hacer. Lo hace inmenso. En realidad, llegaba a Godoy Cruz, cruzaba, ¿no? El zanjón que hay acá, cruzaba, tenía un hipódromo ahí, bueno, es casi utópico, ¿no? Bueno, y en realidad lo que se alcanza a construir es solo esta área. Esta está superpuesta, bueno, este es el proyecto original de Times superpuesto a al mapa de Mendoza. Y aquí fíjense que él plantea, ¿no? Los cuarteles, la penitenciaría, bueno, sí que aparecían estos servicios que finalmente todo esto se corre hacia el norte, ¿no? Que era lo que querían, realidad civil, y aparece un parque moderno. ¿Qué es lo que era un parque moderno? En París se había construido el primer parque llamado moderno, que se llamó Bois de Boulogne, o Bosque de Boulogne en París. Es un parque de recreo, para que la gente socializara, paseara, ¿no? Pudiera trasladarse a distintos lugares, y es un parque de recreo. El Bois de Boulogne es el parque base de nuestro parque. Bueno, tiene incluso también lago, bueno, tiene los distintos caminos, el paisajismo pintoresco inglés que había llegado acá. Bueno, esta es una imagen del parque Bois de Boulogne, tienen distintos lugares, es un parque donde la gente podía disfrutar una naturaleza recreada. El parque original, el de Francia, lo hace Alphand y su discípulo André, que son grandes paisajistas y los creadores de este tipo de paisajismo recreativo. Esa idea es la que se traslada a Mendoza. Por eso les digo, nuestro primer gesto de modernidad y un gesto fuerte, absoluto, diríamos así, importante, fue el parque llamado del Oeste o el Parque San Martín. La primera opción, por supuesto, todo fue creciendo muy lento, pero fue creciendo. Pienso que cuando Time volvió y vio algún arbolito, no lo puede haber podido creer, pero bueno. Fue traer también, en este caso, todo lo que era la infraestructura, desde las lámparas. Lamentablemente estas lámparas se perdieron, no sé si quedó alguna. Los portones, todo desde Europa, ¿no? Los portones los adquieren en Escocia, en una fundición, es hierro fundido. La fuente, fíjense esta imagen qué interesante, que es una fuente francesa, esta la traen, fuente de hierro fundido, en un parque que están haciendo recién, ¿no? Sí, casi como puesta en el piedemonte, la fuente francesa, sí, queríamos ser París, queríamos nuestro pedazo de París acá en Mendoza. Junto con esos elementos también traen esculturas, solo les muestro los caballitos, que incluso los colocan muy parecidos a los de Champs-Élysées, sí, para abriendo la avenida, ¿no? Bueno, haciendo una referencia directa. Además de todos estos elementos que son muchos funcionales y ornamentales, todos de procedencia europea, el parque va a funcionar realmente como un parque moderno desde sus inicios. La existencia de un lago, donde no solamente se hacía regata, sino que habían botes donde uno podía estar allí. La existencia también de lugares de recreo, esto estaba en donde está la calecita. Lamentablemente esto en otro avance de la modernidad lo volaron, diríamos, desapareció. Era llamados kioscos, también se hacían de hierro fundido, que era una novedad para acá, pero eso se distribuía por todo el mundo, y era, bueno, donde estaba la orquesta. La gente iba de noche a escuchar allí la orquesta. También se realizaban actos públicos, ¿no? O actos sociales, cívicos. Sí, hay una vivencia del parque.
Y nuestro primer zoológico, ¿no? Esa es la entrada original que tenía el zoológico, estaba cerca, enfrente, diríamos, un poquito más hacia el sur, suroeste, de donde está la Calecita. Nuestro primer zoológico, que tenía, bueno, fue un avance, un esfuerzo grandísimo para construirlo en 1908, donde aparecían las distintas jaulas y también estos elementos, que es el único que, algunos de los que ha quedado de ese primer zoológico, que era el hormigón armado, armando, en este caso un puente, semejante a tronco. Lo coloco porque ese puente, en realidad el puente se construyó en 1906, debe ser de uno de los elementos más antiguos del parque y todavía está. Ahí estaba el zoológico. Bueno, ahí está la foto que ustedes ven. Está al revés, el hombre está posando mirando para este lado. Se conserva incluso una parte del lago de ese jardín zoológico. Bueno, toda esta vivencia de este espacio, así que la gente podía caer a pasear, es cierto que en un primer momento se les critica que el parque era lejos y que podían ir los que podían ir en carruaje o en auto luego. Bueno, es cierto que lentamente se va a ir democratizando el parque. Pero el parque indudablemente que va a ser, ¿no?, primera gran apuesta a la modernidad desde Mendoza. Una modernidad, como dijimos, que va a ir cambiando de acuerdo a el tiempo, es decir, no siempre se va a considerar lo mismo. Bueno, esto sería la clase de hoy. No sé si ha quedado alguna duda o estado claro. Profe, Sí. a mí me surgió una duda cuando mencionó la arquitectura italianizante, perdón, la arquitectura de academia. Ajá. Quería saber a qué se refiere con ese término, porque había escuchado que había mencionado acerca de que también procedía de Italia o también de Francia. Sí. La arquitectura académica se le llama así a la académica, a la arquitectura que se enseñaba en la Academia de Arquitectura francesa y que ese modelo se expandía por toda la arquitectura. Es una arquitectura ecléctica que toma elementos del Renacimiento, sobre todo más barroco, del barroco francés también, que es bastante clásico. Por ejemplo, los techos en mansarda, el orden monumental en las pilastras, palladiano, esa idea. Toma de varios lugares. Era lo que el edificio más importante que lo expresa es la Ópera de París. Pero paralela a esa arquitectura académica, porque esas solamente, sobre todo las vemos en el Banco Nación, el que va a ser luego el Banco Mendoza, que es el ECA, hay una arquitectura que le llamamos italianizante, que también toma elementos clásicos, pero sobre todo toma elementos ornamentales del Renacimiento y del manierismo, y que se va a dar en las fachadas, sobre todo, por ejemplo, la Casa de Gobierno, esas que les mostré. ¿Qué quiere decir? Ambos, tanto la academia como la arquitectura italianizante, toman elementos del Renacimiento y del manierismo, y de lo clásico, diríamos. Pero son distintas. La académica siempre va a expresar mayor monumentalidad, tiene una escala distinta, usa, por ejemplo, el orden palladiano, en la doble altura, coloca sobre las fachadas esas esculturas que son alegorías, usa más el techo en mansarda. Igual recuerden que cuando algo es ecléctico mezcla. Y la italianizante va a tomar elementos más pequeños, que son, por ejemplo, ha quedado tampoco ya de eso, pero bueno, algunos mascarones, la balaustrada, y nada es estructural en la arquitectura italiana, son ornamentales, porque generalmente además toman de tratados ornamentales, distintos elementos, y eso lo hacían incluso con un aglomerado que se llamaba tierra romana, que era un aglomerado con distintas cosas, no me pregunten ahora porque no me acuerdo qué tenía la tierra romana, pero hay mucho, y lo hacían en moldes muchas veces y los colocaban esos en las fachadas, ¿no? Y se producían también bastante en serie.
Ay, por la calle Godecruz he visto todavía esos mascarones que aparecieron en el manierismo, muchos de esos elementos. No sé si le quedó claro. Sí, profe, me quedó re claro. Yo quería saber también si el tema este de la arquitectura de la académica está Sí. relacionada con el tema de la Academia Francesa, ¿no? O sea, esto Sí, de que, sí, la Academia Francesa era la academia y todas las otras claro, academias copiaban el sistema, la manera de estudiar todo. Y era como se enseñaba arquitectura. La arquitectura se enseñaba a partir de los estilos, ¿no? Había que aprender los estilos y diseñar de acuerdo a los estilos. Y sobre todo era el barroco, el clásico y el barroco, el neoclásico también, pero bueno, retoman muchos de esos elementos. perfecto, muchas gracias, profe. Bien. Cuando después vean Le Corbusier que critica de terror, todo eso, es que contra eso atacan. Atacan ahí, no tanto tal vez al Renacimiento, o al menos al griego, al arte griego, ni que hay tanta continuidad de eso, no es como un viaje en el tiempo, como que la columna jónica va a viajar desde Grecia, se retoma y se retoma y se retoma en distintos momentos, pero el ataque grande de los arquitectos modernos va a ir contra esa arquitectura, la academia. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Bien, si no hay más consulta, entonces bueno, ya está grabada para los que ya la iré subiendo y ahora con lo que voy a subir la bibliografía para el práctico que les pueda ayudar y el documental, así me acuerdo. Bueno, sería todo por hoy. Subí yo el práctico a Facebook. Ah, bueno. Bueno, dejamos acá entonces. No sé si están ahí o se han ido a tomar el té. Bueno, esperemos que siga alguno ahí. Nos juntamos el lunes a las 3. Bueno, profe. Bueno, profe, nos estamos viendo. Bueno, Gracias. muchas gracias.